La realidad del fracking en México. Para extraer gas natural o petróleo utilizando el método de fractura hidráulica o fracking, se necesita un mínimo de 9.000 metros cúbicos de agua. Obtener hidrocarburos de esta forma resulta en la contaminación permanente del agua, la sequía en los pueblos aledaños e incluso la generación de terremotos. En este reportaje te explicamos qué es el fracking, cómo afecta al medio ambiente y por qué podría volver a emplearse en México. ¿Qué es el fracking? El fracking, o la fractura hidráulica, es una técnica para extraer petróleo o gas natural utilizando líquido a alta presión. Esta se emplea en depósitos de hidrocarburos atrapados en un tipo de roca llamado lutita o shale, cuyas características físicas impiden al petróleo o al gas salir de manera natural. Estos depósitos se encuentran entre los 1.000 y los 5.000 metros de profundidad. Primero se excava un pozo vertical hasta alcanzar la formación de lutita, que contiene el petróleo o gas. Sobre esta capa de shale se realiza una serie de perforaciones horizontales, por las cuales se inyecta con alta presión una mezcla de agua, arena y sustancias químicas con el objetivo de fracturar la roca y forzar el flujo de los hidrocarburos. Impacto en el agua. Un solo pozo de fracking puede consumir entre 9.000 y 29.000 metros cúbicos de agua, con lo que se podrían llenar hasta 7.7 albercas olímpicas. Inyectar a presión toda esta agua conlleva un uso intensivo del líquido. Cada operación de fracking se realiza en un periodo de aproximadamente 2 semanas. Esta explotación rápida de los mantos acuíferos puede afectar el suministro de agua de las poblaciones cercanas a los pozos. Los residuos que genera esta forma de minería se denominan aguas de retorno y pueden contener sustancias como benceno, tolueno, xileno, entre otros. Estos componentes se utilizan como solventes para extraer los hidrocarburos del shale. La exposición a estos agentes químicos puede provocar afectaciones a la salud como leucemia, ceguera o incluso la muerte. Además de los químicos inyectados durante el proceso, el agua de retorno puede absorber elementos tóxicos del subsuelo, tales como hidrocarburos, metales pesados o materiales radioactivos. Debido a la cantidad de contaminantes que absorbe, el agua que se desecha por el fracking no puede ser utilizada ni volver a su ciclo natural. Pues en la cuenca de Burgos, en el norte, en Nuevo León, tenemos conocimiento de incluso se han fracturado algunos pozos mediante fracking, pero también ha habido afectaciones porque la misma gente lo ha denunciado, afectaciones a sus viviendas, porque en un lugar donde antes no había sismos, por ejemplo, 2014 más o menos, las personas empiezan a ver que, bueno, sus viviendas empiezan a cuartearse y empieza a temblar poco, pero empiezan a sentir sismos de baja magnitud, donde antes no se sentía absolutamente nada. Y después también la Universidad de Nuevo León pues logró también relacionar estos sismos, pues eran a raíz de la reciente actividad en cuanto a la extracción de gas y petróleo mediante fracking. Fracking en México. En agosto de 2025, el gobierno de México presentó el plan estratégico para rescatar a la empresa estatal Petróleos Mexicanos Pemex. Entre las medidas propuestas para revitalizar a la petrolera se encuentra la de reactivar la evaluación de yacimientos de geología compleja, los cuales tradicionalmente se explotan por medio del fracking. Víctor Rodríguez Padilla, director de Pemex, explicó que no se empleará el fracking para explotar estos yacimientos. El líder de la petrolera indicó que se utilizará tecnología moderna para explotar los yacimientos tradicionales. Durante el Foro Nacional de Energía celebrado en agosto de 2025, señaló: ante los crecientes retos para incorporar suficientes reservas en las cuencas tradicionales para garantizar la viabilidad de la empresa en el mediano y largo plazo, la estrategia exploratoria plantea una línea de acción para retomar la evaluación del potencial productivo en yacimientos de geología compleja. En caso de demostrar su viabilidad, el desarrollo de este tipo de yacimientos deberá contar con las autorizaciones necesarias tanto de los órganos internos de Petróleos Mexicanos como de otras instancias del gobierno federal para poder ejecutarse.
No estamos haciendo explotación de recursos ahorita de yacimientos no convencionales. Incluso como se señala, como se describe en el plan estratégico de Pemex, están hablando de fracking. O sea, la manera en que se describe a los yacimientos de geología compleja y la extracción es fracking. Nada más que no le quieren decir por ese nombre. Lo que sería muy interesante es que pues se presente cuál es esa técnica para extraer este tipo de yacimientos. Creo que el tema de la soberanía energética siempre ha sido un argumento que ocupa el gobierno para decir, pues necesitamos reducir nuestra dependencia de Estados Unidos y por eso tenemos que continuar por más hidrocarburos. Creo que Andrés Manuel le apostó más a la refinación. Entonces, por eso construyó Dos Bocas, para que se hicieran estos procesos ya internamente. Y ahora la presidenta y Víctor Rodríguez Padilla, pues le están apostando más por la extracción. Sí hay un riesgo para México en cuanto a que no garantice su soberanía energética, pero el tema es cómo se puede garantizar soberanía sin recurrir a este tipo pues de prácticas tan nocivas, porque van a traer una serie de impactos sociales y ambientales que pocas veces visto, ¿no? Por lo que hemos podido constatar en otras zonas donde sí se ha realizado fracking en Argentina o en Estados Unidos. Desde nuestra perspectiva se tendría que apostar pues por la reducción en el consumo energético, por dejar de lado el desperdicio, por incrementar la eficiencia, por reducir los venteos de gas, apostarle mucho a tener equipos mucho más eficientes y también apostarle por otras fuentes de energía, ¿no? Como las fuentes renovables. La presidenta Sheinbaum sí hizo el compromiso de campaña de no permitir el fracking, porque era uno de sus compromisos. Ahora se diluyó, pero ese fue un compromiso de campaña que después se borró mágicamente en los primeros 100 pasos y ahora pues ya abiertamente se coloca que en el plan estratégico de Pemex. Cartocrítica, asociación mexicana que divulga el estado geográfico de los conflictos ambientales y sociales del país, estima que la explotación de estos sitios abriría 15,000 pozos de fracking. Actualmente, de los 33,000 pozos petroleros de México, 7,879 han sido fracturados. Entre los estados donde más se ha empleado esta técnica están Veracruz con 2,111 pozos, Tamaulipas con 2,064 pozos, Nuevo León con 1,798 pozos y Puebla con 1,288. Entre las regiones más afectadas se encuentra Papantla, Veracruz, cuyos habitantes informan que la extracción por fractura hidráulica ha afectado la salud de los pobladores cercanos a los pozos petroleros. Existen reportes de mujeres embarazadas que dan a luz de forma prematura o tienen bebés con bajo peso u otras alteraciones físicas debido a los químicos derramados por el fracking. Sí, porque mira, una cosa son las zonas en las que ya se ha realizado fracking, pero hay zonas que están amenazadas y creo que esas zonas es muy importante verlas. Por ejemplo, tenemos pues toda la zona de la Huasteca Potosina, que está más cercana a Tamaulipas y al norte de Veracruz. Hay algunos municipios, por ejemplo, Tanlajas, Tancanwitz, son municipios indígenas con una gran población, la mayoría es población indígena, Nahuaytenec, están en la cuenca Tampico-Misantla. Es una de las zonas más ricas en cuanto a recursos prospectivos no convencionales. ¿Qué quiere decir esto? Que es una zona con mucho potencial para poder realizar fracking, que tiene gas y petróleo no convencional, que es por el que ahora quiere ir Petróleos Mexicanos. De acuerdo al presupuesto de egresos de la Federación de 2025, el gobierno de México asignó 12,364 millones de pesos a proyectos que utilizan fracking, según una investigación de la Alianza Mexicana contra el Fracking. La asociación señala que este dinero forma parte de la Estrategia Nacional del Sector de Hidrocarburos y Gas Natural 2024-2030. Las inversiones contempladas por el gobierno federal incluyen 2,423 millones de pesos para aceite terciario del Golfo y 7,420 millones para Proyecto Integral Veracruz.
ambos ubicados en el estado de Veracruz. También alista 2.266 millones de pesos para el proyecto Burgos en Tamaulipas y 256 millones para Miquetla, la cual se encuentra entre los estados de Hidalgo y Veracruz. Nosotros año con año le venimos dando seguimiento al dinero que se ocupa, al dinero público para los proyectos que implican fracking, ¿no? Entonces, había solo 2 proyectos hasta hace unos años, que estaba el proyecto de aceite terciario del Golfo, y otro proyecto que se usó solo para exploración y estudio, que era el proyecto de aceite y gas en lutitas. Desde el año pasado encontramos otros proyectos que también están dados de alta como programas presupuestarios en Pemex y a los que se les asignan recursos públicos. Eran otros 4 proyectos. Eso lo logramos hacer hasta el año pasado, el rastreo de los datos. Pero curiosamente este año ya no se publica esa información. Al parecer, por la reestructura de que Pemex Exploración y Producción se integra a Pemex, pues allí en esa integración también sirvió pues para que ahora no se publiquen los desgloses de los programas presupuestarios. Y eso nos parece muy preocupante porque pues ahora no sabemos cuánto dinero se está destinando a proyectos que implican el uso de fracking. No son exclusivamente para fracking, sino que en esas cuencas se realiza fracking y se realiza extracción convencional. Entonces, eso quisiéramos denunciarlo y justo esta semana lo estaremos circulando un boletín, pues para dar a conocer eso, que este nuevo proyecto de presupuesto de egresos que ahorita pues se mandó el 7 de septiembre, se tiene que aprobar el 25, antes del 25 de noviembre, por la Cámara de Diputados, pues que este proyecto de presupuesto es muy, muy oscuro en cuanto a los recursos para Pemex. ¿Y tú qué opinas del fracking en México? Déjanos tu comentario y suscríbete a Remedia.